Vamos a ver algunos conceptos y vamos a ir a los ejemplos, ¿está bien? Para eso, una función, dice acá, ¿no? F es una función real si para cada X de un conjunto llamado dominio existe una ley, regla de correspondencia que la asigne un único Y, en este caso, de otro conjunto R, conocido como rango, codominio, recorrido, imagen, etcétera. Vamos a presentar una función de esta manera, ya donde Y es función de X, ¿sí? Son iguales, ¿no? Entonces nosotros vamos a manejar f de x, se lee esto f de x, ¿está bien? F de x es igual a y es igual a f de x, esta igualdad vamos a manejar, ¿ya? Ahora, dentro de estas funciones, vamos a ver lo que es manejo de conjuntos, ¿ya? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De funciones en la vida real, ¿no? La altura es una función de la edad. Otro ejemplo, la temperatura es una función de la fecha. Por ejemplo, hablando de la segunda, ¿sí? Estamos ahora en tiempo en estación, ¿no? En 4 estaciones ahí en el año, ¿verdad? Entonces, en cada estación cambia según la fecha, ¿sí? O los meses, el tiempo, según el tiempo cambia la temperatura. Por ejemplo, estamos en primavera, entonces la temperatura va aumentando, ¿no? Entonces son funciones que podemos ver algunos ejemplos. Acá podemos observar el costo de enviar un correo, mucho depende de su peso, ¿sí? También acá tenemos varios ejemplos, ¿ya? Son algunos ejemplos que este documento también les voy a enviar, ¿ya? Ahora, vamos a definir dos conceptos, ¿ya? Par ordenado. Un par ordenado es un conjunto que consta de dos elementos. Acá estamos definiendo como elemento A y B. También puede ser esta, vamos a anotar acá, estamos acostumbrados a manejar nosotros de esta forma, ¿sí? A esto nos hemos acostumbrado, X y Y. Entonces, en algunas ocasiones va a aparecer así, ¿no? A, B. Pero sabemos que A vale X y la B vale Y. Lo mismo. ¿Está bien? Ahora, al componente A, en este caso A y X, se le conoce como primer componente. ¿Ya? Primer componente, en este caso A. Hemos dicho que también podemos manejar el X, ¿no? Al B y a la Y se conoce como segundo componente. ¿Ya? Eso tenemos que tener definido claramente. Luego, esos componentes para nosotros es un punto en el plano. ¿Ya? Entonces acá nos podemos dar un valor, por decir, a ver, perdón, mi ratón está fallando. Vamos a ver, un ejemplo acá, con números vamos a ver. ¿Ya? Por decir, ¿no? 1,2. Esto es un punto, ¿ya? Que está representado en el plano cartesiano, ¿no? Sabemos que la 1 es el X y el 2 va a ser la Y. Entonces, en el plano cartesiano presentamos ese punto. Justamente acá vamos a ver esa parte donde dice producto cartesiano, ¿ya? Entonces lo voy a borrar esto. Continuaremos. ¿No? Acá tenemos algo, ¿qué es el producto cartesiano? No sé si recuerdan esta parte, tal vez han visto en la parte de física, ¿sí? Producto de vectores, producto cruz también se le conoce, ¿no? Y el otro es producto punto. En este caso, este es el producto cruz, ¿no? A por B. Ya son algunas propiedades donde A y B no pueden ser conjuntos vacíos. Esto es el símbolo
de conjunto vacío. Un redondo cruzado con una barra, ¿no? No puede ser vacío. ¿Ya? A por B. Estos elementos, componentes que estamos diciendo acá, A y B, pertenecen al conjunto, en este caso, a diferentes conjuntos, ¿no? A pertenece al conjunto A, B pertenece al conjunto B. ¿Ya? Acá hay un detalle también, ¿no? A por B no es lo mismo que B por A. No es conmutativo, ¿ya? Esa regla tiene. Lo demás, propiedades, si es agrupación, lo que tenemos, se aplica, pero esto no se aplica. Ahora sí, acá hemos mencionado como A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B, justamente vamos a ver acá con un ejemplo, ¿ya? Dice acá, analizar si f de x, ¿no? Se lee de esa manera, ¿ya? Así van a leer, ¿no? Si f de x es o no una función, ¿ya? Entonces, para que una función sea como tal, ¿sí? Debe cumplir algunos requisitos, ¿ya? Por decir, a ver, vamos a anotar acá, tal vez está más abajo esa parte, pero anotaremos acá. Existen tipos de funciones, ¿ya? Tipos de funciones. Existen 3 tipos, ¿ya? El primer tipo se llama función inyectiva, ¿ya? El segundo es función, ¿qué función es? ¿Alguien me puede ayudar? Sobreyectiva. A ver. Subyectiva creo que sí. Subyectiva y sobreyectiva, más o menos, ¿no? Y la cuarta, la tercera, ¿cuál sería? Sobreyectiva, inyectiva, ya está, sobreyectiva, se me fue ahorita. ¿Ya? Vamos, es la combinación de ambas, por si acaso esto, ¿ya? Su nombre no recuerdo ahorita, combinación de ambas. Ya, vamos a definir acá. El primer tipo de función inyectiva nos dice que de este conjunto, los primeros elementos, que es este conjunto A, vamos a denominar, y esto al conjunto B. ¿Está bien? Cada uno, nos dice acá, ¿no? Inyectiva, cada elemento del conjunto A tiene una relación directa con el conjunto B. O sea, cada uno a uno, como podemos ver acá, ¿no? 1 con 6, 2 con 4, 3 con 5. ¿Ya? Eso es una función inyectiva para nosotros. ¿Ya? Porque hay una relación 1 a 1 de todos los elementos. ¿Ya? En caso de que hubiera acá un elemento que sobrara, ya no es una función. ¿Ya? Eso es inyectiva en este caso. A ver, continuaremos. Ya que estamos tratando la parte de funciones, acá tenemos otro ejemplo. ¿Ya? Dice acá, ¿no? Esta función no es una función. ¿Por qué? Donde podemos observar en el conjunto, en el primer conjunto, el número 2 tiene 2 salidas. Ya, estaría bien hasta ahí. ¿Ya? Pero el componente 3 no tiene ninguna salida. Entonces, hay 2 razones para que este conjunto no sea una función, ¿no? 2 tiene doble imagen, 5 y 6 no cumple la existencia de que Y pertenece a reales, ¿no? Esto no es una función porque hay uno suelto y además hay 2 salidas. ¿Ya? Ya. La otra función que es sobreyectiva, en este caso, o subyectiva, ver, ¿alguien puede estar levantando la manita? Buenos días, licenciado. Disculpen esa parte que dijo que no es real. Esa parte no escuché muy bien, por favor. Lo que está mal, me entiende. Ya. Esta parte, ¿no? El 2 tiene 2 salidas, ¿ya? 2 imágenes.
si le conocen, ¿no? 2 tiene dos imágenes, el 1 tiene una sola imagen. Para que sea una función inyectiva tiene que tener cada elemento una sola imagen, ¿ya? Ahora, el 5 y 6 no se cumple, no existe, dice esa parte, ¿no? No existe de que un número y que pertenezca a números reales, eso dice. Además, el número 3 acá está suelto. Entonces, con eso más no es una función. Ahora, vamos a ver el segundo punto, donde dice una función sobreyectiva o subyectiva, ¿sí? ¿Qué nos dice? No interesa si del primer conjunto salen 2, 3, no interesa eso, dice. Solamente nos vamos a concentrar en el segundo componente o segundo conjunto, ¿ya? Para el inciso 2. Ya, acá vamos a concentrarnos solamente en el inciso 2. Dice así, ¿no? Un elemento o conjunto, cada primer elemento, ¿sí? Puede tener una relación 1 a 1, como en este caso 1 a 2, ¿no? 2 salidas. Pero para que sea una función sobreyectiva, dice que cada elemento debe tener una llegada, al menos una llegada, dice. Entonces, como podemos observar en el segundo conjunto, los 3 elementos tienen una sola llegada, ¿ya? Entonces, podemos decir que esta es una función, o sea, esta parte solamente es una función sobreyectiva para el conjunto B, ¿ya? Sobreyectiva, ¿ya? Para el conjunto B nada más. Conjunto A no nos interesa que han salido de un lugar 2, ¿no? Simplemente nos fijamos en las llegadas en este caso. Eso es la diferencia entre inyectiva y sobreyectiva, ¿ya? Ahora, acá ya hemos dicho, ¿por qué no es una función, no? En esta parte cumple pues una parte que es una función sobreyectiva, pero en conjunto, que sea ambas, no es una función, ¿no? Eso es el detalle. Ahora, el tercero son combinación de ambas funciones, ¿no? Tanto tiene que ser inyectiva, también tiene que ser sobreyectiva para que sea una función. ¿Qué función es? ¿Alguien me puede decir esa parte? La biyectiva, ingeniero. Biyectiva, exactamente, ¿no? Es la biyectiva, ¿no? Para que sea biyectiva tiene que cumplirse ambas. Si no se cumple ambas, entonces va a ser uno inyectiva o uno sobreyectiva, nada más. ¿Está bien? Listo. Ahora, no vamos a manejar conjuntos, sino que estamos representando en forma gráfica, ¿no? Una función, ¿ya? Lo que nosotros vamos a manejar a partir de este momento, vamos a manejar ecuaciones en este caso, ¿ya? Entonces, para ello, lo voy a borrar acá, estas letras, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver lo que es, cómo se grafica una función, tipos de funciones que existen, ¿no? Funciones lineales, cuadráticas, todo eso. Acá aparece un nombre, ¿ya? 2 nombres en sí, donde, a ver, vamos a ver con este ejemplo, vamos a continuar. El dominio se representa como la D mayúscula y subíndice F, df, dominio de la función, ¿ya? Y ¿de dónde sacamos, no? Donde esto hemos definido que la y es igual a f de x, ¿no? Es el conjunto de números reales para que los que existe f de x en reales con las siguientes restricciones, dice. Acá podemos observar la restricción, este f de x, acá puede ser 2 polinomios, ¿sí? P de x y q de x, donde q de x tiene que ser distinto de 0. Ya, si toma igual a 0, vamos a tener división entre 0. Entonces, tiene que ser distinto de 0. Otro. En acá, raíz de un polinomio, ¿sí? Donde n, número par, tiene que ser el polinomio mayor a 0. Porque no existe raíz de negativo, ¿ya? Entonces,
tiene que ser mayor a 0, tiene que cumplir esa condición también. Lo propio en acá, en los logaritmos, donde la base, que es a, tiene que ser mayor a 0. También a tiene que ser distinto de 1. Además, el polinomio tiene que ser mayor a 0. Lo propio en el exponente, ¿no? Una función o un número elevado a un polinomio, por decir 2 elevado a la x, donde a tiene que ser sí o sí mayor a 0. Además, tiene que ser diferente de 1. O sea, 1 elevado a la x no puede ser, dice. ¿Ya? También en funciones trigonométricas tenemos acá, donde el arcoseno de un polinomio y arco coseno de un polinomio tiene que estar entre este rango, entre -1 hasta +1. Más no puede pasar, ¿no? En funciones trigonométricas. ¿Está bien? Ahora, acá se representa en el sistema cartesiano, como les mencionaba hace un momento, los pares ordenados, que serían esta, ¿no? Acá podemos ver un punto, ¿sí? A y B. En este caso, estamos manejando esto, es un valor, por si acaso, el A y B, ¿no? Son valores, ¿ya? Para este ejemplo podemos ver acá, es el número 6 acá, ¿no? 6, 4, 5, por este lado pondremos 5, por decir, ¿ya? Entonces acá vamos a poner este punto que estamos viendo acá, este punto, está representado, el X vale 6, y en Y vale 5. Listo, ¿no? X y Y. A esto se llama par ordenado. Entonces, son puntos básicamente en el plano cartesiano. ¿Está bien? De esa forma podemos definir ahora sí los pares ordenados. Seguidamente vamos a ver qué tenemos. No, acá es la teoría, cómo se explica, ¿no? De arriba abajo, el eje X, eje positivo, todo eso. Vamos por esta parte. Claro, acá hay una relación de conjunto, eso habéis mencionado, ¿no? Conjunto debe estar relacionado 1 a 1, todo eso. ¿Ya? Ahora sí. Dominio y rango. Esto es, con esto vamos a trabajar ahora. ¿Ya? El dominio de la función es el conjunto de elementos del primer componente, dice. ¿Ya? El primer componente, esto tenemos que tener muy en claro. El dominio, básicamente, son los primeros componentes. Acá vamos a ver el conjunto A, pondremos acá. Conjunto A y el conjunto B. Entonces, acá el primer conjunto para nosotros va a ser el dominio. Eso nos dice, ¿ya? Y se simboliza por dfx. Ah, ya. Entonces acá ponemos dominio de la función. De esa forma, ¿está bien? Ahora, no queda ahí, ¿no? Punto. El rango de la función. Acá hemos dicho que puede ser el rango, puede ser el codominio, ¿sí? En otros textos van a ver codominio, imagen, ¿sí? Dice, ¿no? El rango de la función es el conjunto de elementos del segundo componente, ¿no? O sea, esto, el conjunto B para nosotros va a ser el codominio. Codominio tal vez podemos manejar CD, ¿no? Codominio de la función. O en algunos casos como imagen de la función. ¿Ya? Entonces, el segundo conjunto es el codominio. Codominio. ¿Ya? Eso es importante porque vamos a trabajar con estos dominio y codominio. ¿Ya? Claro, acá vamos a tener, hemos definido, ¿no? Tiene que tener una relación 1 a 1, puede ser de esta forma, indistintamente, ¿no? Pero deben tener cada uno su imagen, o su codominio. ¿Está bien? Entonces ya sabemos, ¿no? El dominio son los primeros componentes, el codominio los segundos componentes. Listo. ¿Ya?
ahora sí, vamos yendo por cómo representamos en el plano cartesiano gráficamente las funciones. Ya, vamos a ir pasando a eso. Ya, acá tenemos, ¿no? Acá hay otro ejemplo, ¿no? Primeros elementos van a ser el dominio, ¿no? Son, podemos presentar con números de esta forma, ¿sí? El segundo elemento o codominio sería esta, ¿no? Y esto mismo podemos representar en forma de conjunto, ¿ya? Otra manera de presentar es esta, ¿no? Con llaves. Y la combinación de f de x va a ser, ¿no? Menos 2 con 5. O sea, tenemos que combinar cada uno su relación en este caso, ¿no? El menos 2 con menos 5, menos 1 con menos 3, 0 con menos 1, 1 con 1, 2 y 3. Acá podemos observar eso, ¿no? Pares ordenados que acá. ¿Sí? Podemos ver de esa forma. Ya, ahora, acá tenemos funciones, por ejemplo, vamos a trabajar con funciones algebraicas, funciones trigonométricas, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no? Área de un círculo. Bueno, esta parte es la parte teórica, ¿sí? Vamos siguiendo acá. Gráfica de funciones. ¿Ya? Para graficar una función, debemos nosotros tener en cuenta estos 3 puntos. ¿Ya? Inciso 1. Obtener las coordenadas de unos cuantos puntos que satisfagan la ecuación. Eso debemos hacer. En segundo lugar, construir la gráfica de esos puntos en el plano. Tercer punto, unir los puntos mediante una curva suave. Entonces, para graficar una función debemos seguir estos 3 pasos. ¿Ya? Para ello, vamos a trabajar con una función. Acá podemos ver, pero nosotros vamos a ver cómo bueno, esto ya está resuelta, ¿no? Pero vamos a ver la forma de graficar una función. ¿Está bien? Entonces, para ello, vamos a ir a nuestro espacio de trabajo, ¿ya? Acá. A ver, nos plantearemos el ejemplo o el ejercicio. Acá, ¿no? Graficar la siguiente función. Entonces, vamos a iniciar con una función sencilla, ya, f de x, a ver, por decir que sea una recta, ¿no? Puede ser 2x, o más algo más 1, por decir, ¿ya? Tenemos que graficar esta función. Para ello, ¿qué nos dice el primer inciso? Nos dice que nosotros tenemos que darnos algunos puntos, dice, ¿no? Entonces acá vamos a ver, de esta forma. Nos vamos a dar algunos puntos. De esta forma vamos a obtener los puntos. ¿Ya? Ahora, acá nosotros tenemos que dar valores al x porque en esta parte, a ver, vamos a manejar o tenemos variables, ¿ya? Eso más nos falta. ¿Ya? Donde x es la variable independiente. Y la y, en este caso, es una variable dependiente. ¿Ya? Vamos a definir esos conceptos, ¿sí? Ya, antes que se termine el tiempo, anótense en el chat del Zoom, ¿sí? Su nombre completo, ¿ya? Ya, ¿por qué es x independiente? Puede tomar valores arbitrarios. Nosotros asignamos a la x valores ya sean negativos o valores positivos, ¿ya? O sea, x no depende de la y.
Eso significa independiente. ¿Ya? Puede tomar valores negativos y positivos. En cambio, cuando la variable y dependiente, ¿sí? Depende pues de la variable x, como en esta función podemos observar, ¿no? Si x toma un valor acá, ¿sí? Va a afectar a la función, a la y en este caso, ¿sí? X toma valores, automáticamente va a afectar a la y. Entonces, por eso la variable y es dependiente, ¿está bien? De esa forma podemos definir las variables. Ahora, como hemos dicho que X puede tomar valores tanto negativos y como positivos, a ver, acá vamos a obtener menos 2. Nosotros estamos asignando arbitrariamente, ¿ya? Un menos 2. Reemplazamos, además, esto hemos dicho que la Y es lo mismo que f de X, entonces podemos reescribir esta función de esa forma. Con este valor vamos a reemplazar a la Y. Entonces 2 por menos 2. En vez de la X estamos poniendo este valor, ¿no? Menos 2. Más 1. Y esto nos va a dar, a ver acá, 2 por 2 es 4, menos por más es menos. Menos 4 más 1 va a ser menos 3. Anotamos acá, menos 3. Vamos bajando, ¿no? Menos 1. Para el siguiente, 2 por menos 1 más 1. 2 por 1 va a ser 2. Menos 2 más 1 va a ser menos 1. ¿Sí? Anotamos acá menos 1. Vamos por el valor 0. Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Pues reemplazamos acá, ¿no? 2 por 0 va a ser 0 más 1. 0 más 1 va a ser 1. Anotamos 1. Vamos por el, en este caso, 1 positivo. 2 por 1 más 1. 2 por 1 es 2. 2 más 1 va a ser 3. Positivo. Vamos, uno más. Ya, 2 por 2, 4, más 1 va a ser 5. Anotamos acá, 5. Ya hemos obtenido los puntos, como nos dice los primeros, algunos puntos, ¿no? El paso 1. ¿Está bien? El siguiente paso es ubicar ¿sí? Ubicar los puntos que hemos obtenido, ¿no? Tanto, acá tenemos cuántos puntos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ¿no? O pares ordenados. Esos pares ordenados vamos a ubicar en el plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, ubicaremos acá. Ya, vamos a trazar un plano cartesiano que ya conocemos esto todos. De esa forma. ¿Está bien? Ya, vamos a dar algunos valores. Vamos a presentar de esta forma, ¿no? Se maneja de esa forma. Por este lado va a ser eje de las menos X y por abajo menos Y. Ya, en este caso, cada cuadrito nos va a presentar un valor 1, ¿ya? 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 4. Arriba también, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Ya, primer punto, ubicaremos acá, menos 2, dice, ¿no? Menos 2. Vamos a ir acá. X, cuando X vale menos 2, ¿sí? Y vale menos 3, dice. Cuando X vale menos 2, o sea, estamos hablando en el eje X negativo, Y vale menos 3. En el eje Y, menos 3 que estaría por acá. ¿Sí? Entonces tenemos que intersectar ese punto. Menos 2, acá va a ser el punto, el primer punto.